En segundo lugar, como ya vimos cuando vimos algo de la teoría de las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista de la teoría cuántica, no podemos conocer en profundidad un objeto, el cambio incluido. Por eso es que cuando queremos iniciar un proceso de cambio, hay muchas facetas que desconocemos, muchas modificaciones emergentes que van a aparecer y tenemos un grado de ignorancia importante del proceso de cambio que queremos llevar adelante. Sin estos datos de base, la verdad es que cuando uno enfrenta un proceso de cambio y lo hace suelto de cuerpo, pensando que domina todo, que sabe todo, que puede prever y planificar todo, estamos en problemas, Houston. Otra cuestión importante, el cambio sumado a las distintas actividades que conlleva, a la interactividad de los agentes que participan, hacen que el cambio sea todavía más impredecible. En tercer lugar, si no podemos conocer el presente, tampoco podemos conocer el futuro. Eso, por ejemplo, en la teoría cuántica, pensado para el mundo del átomo, esto es así. No conocemos dónde está el electrón ahora en el núcleo y tampoco podemos predecir dónde va a estar en el futuro. Por último, las condiciones iniciales para el cambio son fundamentales para poder explicar los resultados. Por ejemplo, dos empresas con dos cambios idénticos. Sin embargo, en una empresa las condiciones iniciales son diferentes de la otra, los resultados van a ser diferentes. La teoría del caos, sobre todo, dice que las condiciones iniciales afectan a los resultados finales. Ese dato es muy importante y van a ver ustedes cómo, teniéndolo en cuenta cuando queramos implementar una estrategia, cuáles son las condiciones iniciales desde las que partimos en una estrategia, en un cambio. Eso va a ser fundamental para poder identificar qué resultados vamos a alcanzar, por lo menos en una primera aproximación. Repito, las condiciones iniciales afectan de manera muy importante la trayectoria de evolución de los sistemas y por lo tanto de sus resultados. Bien, estos son modestos aportes de estas dos teorías, que en los últimos tiempos han ganado mucho espacio dentro del marco de las teorías organizacionales. También desde la teoría de los sistemas complejos se pueden aportar algunos datos interesantes. Por ejemplo, los agentes dentro de un sistema tienen un grado de libertad importante que hace que no sea totalmente predecible el accionar de estos agentes. Por más que yo tenga un organigrama, por más que yo tenga asignación de tareas y responsabilidades en un puesto de trabajo, aún así, los agentes siempre tienen un margen de libertad, un grado de libertad dentro de un sistema como es una organización, un sistema complejo como es una organización, que hace que no sea totalmente predecible su comportamiento. En segundo lugar, a su vez, estos agentes, cuando llevan a cabo distintas acciones, estas acciones no son independientes, sino interdependientes, están interconectadas entre sí de una forma u otra. Y esa interconexión y esa interdependencia puede, a su vez, generar cambios para otros actores que no participan de las acciones o no estaban involucrados inicialmente en las acciones. Entonces, esto en términos de cambio organizacional significa que por más que haya acciones que las pensamos como independientes de algunos otros actores,
tenemos que ser conscientes que cualquier acción dentro del marco de un sistema complejo termina afectando a todos los actores, porque las acciones están interconectadas y son interdependientes y pueden modificar el contexto del sistema para todos los otros actores. Como verán ustedes, se trata de dos observaciones importantes desde la perspectiva del cambio dentro de las organizaciones. En tercer lugar, la complejidad. La complejidad afecta a un aspecto central del cambio como es el liderazgo. Ya vimos que el liderazgo era importante. Es muy importante el liderazgo para poder desarrollar un proyecto de cambio. Todo proyecto necesita un sujeto y un líder, por lo tanto, que como sujeto impulse las acciones del proyecto. Entonces, tenemos que ser conscientes que los liderazgos en las organizaciones como sistemas complejos representa un desafío muy importante para el líder. Y por supuesto también para la gestión de la empresa, claro. No da lo mismo gestionar una empresa que parece que tiene reglas simples a pensarla a la organización como un sistema complejo. La gestión cambia fundamentalmente. En los sistemas complejos necesitamos ver cómo tomamos decisiones que son interdependientes e interconectadas con todo el resto de la organización. Sin esa mirada de interconexión e interdependencia, seguramente la gestión de la organización como sistema va a ser un fracaso. Bien, otras cuestiones interesantes. ¿Qué motivos hay para llevar adelante un cambio? Y pueden haber muy diversos motivos. Ya estamos hablando de nuevo en el terreno de lo práctico. Hemos hecho una pequeña incursión teórica y ahora estamos volviendo de nuevo al terreno de lo práctico, al terreno de lo descriptivo en torno al cambio organizacional. Las razones que podemos observar para llevar un cambio en las organizaciones es bastante, digamos, multifacética, tienen muchas causas o razones o motivos diferentes. En primer lugar, si hay alguna innovación de producto o de proceso que generalmente pueden tener base tecnológica, aunque no necesariamente son de base tecnológica las innovaciones tanto de producto como de proceso. Si hay, como digo, innovaciones, generalmente eso también conlleva cambios organizacionales. Supongamos, queremos hacer innovación de producto. Generalmente, para hacer innovación de producto, necesitamos introducir un sistema de incentivos para los actores que están desarrollando ese producto. Por lo tanto, eso implica cambios organizacionales. Un sistema de incentivos no es una cuestión vinculada a la innovación tecnológica del producto, sino un cambio organizacional vinculado a los agentes que van a llevar adelante la innovación de producto. Toda innovación de producto o de proceso conlleva siempre cambios organizacionales, eso como dato de base. Toda modificación, para no ser tan pretencioso tal vez con el término innovación, que para algunos de ustedes piense que se trata de algún cambio muy grande en los productos, en los procesos, en realidad cambios atorrantes en los productos y en los procesos conllevan cambios organizacionales de una u otra forma. Esa es una primera razón para abordar cambios organizacionales. Una segunda, el entorno. El entorno y sus impactos dentro de la organización es una razón muy poderosa para que la organización trate de ajustarse a ese entorno. Entonces, una segunda razón puede provenir de el ajuste, la acomodación de la organización al entorno. Una tercera razón para cambiar organizacionalmente es debido a decisiones y estrategias de mercado.
Yo necesito desarrollar una posición frente a mis principales competidores. Necesito tomar acción para poder responder a mis principales competidores. Eso ya no es un cambio del entorno en general, sino de una confrontación, de una colisión competitiva con los competidores. Una cuarta razón puede ser también que los resultados hayan sido insatisfactorios, los rendimientos de una organización hayan sido insatisfactorios. Por ejemplo, en términos de rentabilidad, por ejemplo, en términos de calidad, por ejemplo, en términos de competitividad. Todas esas son variables de performance, variables de rendimiento, variables de resultado. Si no estamos contentos con esos resultados, queremos plantear cambios. Y esos cambios van a conllevar, obviamente, cambios organizacionales. Puede también haber estímulos vinculados al Kaizen, no a la ideología Kaizen, sino al Kaizen como motivación interna de la organización, como cultura interna de la organización, cultura de la mejora continua. Kaizen en japonés significa mejora continua. Ya lo van a ver adecuadamente con la profesora Barbarita Villanueva. Repito, el Kaizen fue un valor milenario de la cultura japonesa. Es más, se dice que quienes fueron los principales cultores del Kaizen fueron, ¿cómo se llaman estos guerreros japoneses? Ay, que se me fue el... Los samuráis. Los samuráis, gracias, efectivamente. Dicen que la cultura samurái en el siglo IX fue la que consolidó esta lógica de la mejora continua, sobre todo sobre la base de la práctica de las artes marciales, que tiene por ahí, digamos, su comienzo. La práctica continua en busca de una mejora a nivel individual también se trasladó al terreno de las organizaciones. Por eso Kaizen es un valor cultural que en la mitad del siglo XX se transforma en una herramienta industrial. Pero tiene, como mencionaba ayer, toda una base cultural y filosófica. Por eso les decía que no es una ideología que a uno lo pone en un ángulo de la vida para explicar toda la vida. No es una ideología. Claramente no lo es. Bien. Esta cultura, este deseo de mejor... Sí, adelante, por favor. Le hago una consulta, o sea, recién me acabo, se me vino a la cabeza. Había leído más o menos que en el 2006, si no me equivoco, el CEO de Toyota había mencionado por primera vez un concepto de Kakushin, puede ser, que era como algo comparativo con el Kaizen. Mire, le cuento, el Kakushin significa cambio radical. Ellos tienen una graduación del cambio en las organizaciones. Está primero el Kaizen, segundo el Kaikaku, tercero el Kakushin. El Kakushin es una metodología para desarrollar innovaciones radicales en las organizaciones que trabajan con el Lean Production. Si les parece, por cierto, acabo de dar un curso sobre esa cuestión, podemos incorporar ese desarrollo del Kaikaku y del Kaikushin, que no lo hemos incluido en los años anteriores, cuando veamos innovaciones en la bolilla de innovación que tenemos. Repito el concepto. El Kaizen es mejora continua, traducida en mejora incremental dentro de las organizaciones. Luego viene el Kaikaku, que significa innovaciones de mucho mayor porte que las innovaciones incrementales, sin que necesariamente sea una innovación radical. Y luego vienen las innovaciones radicales, es decir, cambios radicales, totalmente nuevos, cambios que inclusive implican una modificación sustancial de la organización en términos de su misión, de su visión. A ese tipo de cambios se lo llama Kakushin en japonés. No sé si con esto dejo claro la pregunta. Sí, profe, ahora sí.
Perfecto. Cuando veamos innovación, vamos a tratar de ver esos 3 niveles de cambio en las organizaciones. Recuérdemelo, por favor, cuando veamos innovación. Como digo, tengo el material, es más, estuve dando un curso de esa cuestión, así que algo vamos a incluir. Bien, vuelvo para atrás. Por último, los cambios también pueden estar vinculados a los actores internos, particularmente, sobre todo, a los accionistas. Eventualmente también, si hay alguna regulación, por ejemplo, del gobierno, que obliga al cambio de la organización. Supongamos una nueva ley medioambiental que genera responsabilidades, etcétera. Bueno, la organización creará, por ejemplo, un área específica para tratar la problemática y ello implicará cambios organizacionales, además de los cambios necesarios para la gestión de sus productos y o procesos. Entonces, como verán ustedes, hay distintos motivos o razones posibles para desarrollar, para llevar adelante el cambio en las organizaciones. Bien, veamos algunos modelos de cambio organizacional. Acá volvemos de nuevo al terreno de la teoría. ¿Cómo se imaginan las distintas teorías el cambio organizacional? Bien, el cambio organizacional, de manera más específica, puede tener alguno de estos frentes. Ya dijimos que el cambio organizacional afecta al diseño de la organización, al funcionamiento de la organización y a la estructura de la organización. Bien, dicho eso, podemos señalar que para cambiar en alguno de esos 3 frentes, tenemos distintas fuentes de cambio dentro de la organización. Acá tienen presente algunos de los principales. Por ejemplo, un cambio en las reglas institucionales. El cambio de las reglas lleva a un cambio de comportamiento. Supongamos una organización tayloriano-fordista, donde tenemos el supervisor, que es el que controla y asigna el trabajo a cada uno de los trabajadores que tiene a su cargo. De repente, cambiamos las reglas institucionales y entonces decimos que en realidad ahora se va a asignar el trabajo no desde el supervisor al equipo, sino que el equipo va a trabajar en la toma de decisiones sobre la asignación de tareas. Ahí hay un cambio de reglas institucionales que conduce a un cambio en el diseño de la organización. Por ejemplo, otra fuente posible para el cambio, ya no motivo como acabamos de ver, sino fuente para el cambio, es el que está vinculado a la propia evolución de la organización. Toda organización evoluciona, va haciendo ligeros cambios, pequeños cambios, Kaizen. O también cambios más revolucionarios, Kaikaku o Kakushin. En ese marco, ese cambio, la decisión de cambiar, tanto evolutivamente como de manera más radical, es una fuente para el cambio de la organización. Decidimos que vamos a cambiar por alguna de las razones estipuladas anteriormente, por ejemplo, para poder competir mejor en los mercados. Bien, entonces una vez decidido, debido a esa fuente o esa razón que mencionábamos anteriormente, tratamos de que la organización modifique sustancialmente, por ejemplo, la forma en la que va a diseñar los productos, modifica la estructura, incluyendo un área de diseño que antes no estaba. Entonces modificamos la estructura. Eso en un cambio que podríamos llamar tal vez evolutivo, o tal vez un cambio mucho más revolucionario. Fusionamos un conjunto de áreas que antes estaban enfocadas sobre, no sé, marketing y calidad, la fusionamos con el área de producción para que trabajen sobre productos personalizados de naturaleza
totalmente nueva para la organización. Entonces ahí estamos planteando un cambio bastante revolucionario. Bien, otra fuente es la planificación. El cambio se puede planificar. En muchas empresas se intenta siempre planificar el cambio, solo se avanza sobre cambios planificados. En otras empresas, el cambio reviste una naturaleza mucho más informal. No se planifica. En realidad, se trataría de una planificación informal, porque de alguna manera hacemos alguna previsión, pero no la ponemos nunca sobre el papel, vamos sobre la marcha cambiando las acciones, acordamos qué vamos a hacer, pero luego volvemos a cambiar. Es decir, puede ser que el cambio tenga como base la planificación formal o la planificación informal. También el aprendizaje es muy importante en relación a los cambios. Una organización que aprende a desarrollar una tarea, que se da cuenta de que se puede desarrollar de otra manera un procedimiento, un proceso que afecta, por supuesto, también a la organización en cualquiera de estas tres facetas. Por ejemplo, a la organización, o al rendimiento, al funcionamiento de la organización. Bueno, el aprendizaje es una fuente muy importante para la introducción de cambios. Está asociado muchas veces al cambio. Aprendemos a desarrollar de una nueva manera y bueno, eso lo traducimos en nuevas formas organizacionales. Por ejemplo, el liderazgo es también una fuente importante de cambio. El líder de repente le cae la ficha, es consciente de la necesidad de cambiar y él es el que impulsa los cambios, él es un factor de cambio, una fuente de cambio. El liderazgo. Por otra parte, también la comunicación es vital en las organizaciones. En las organizaciones en donde la comunicación cumple un papel, un rol destacado, en ese tipo de organizaciones los cambios se trabajan de una manera bastante continua. Parte del cambio está inducido por la comunicación. La comunicación porta, es la base para poder, por ejemplo, desarrollar nuevas visiones de un problema, nuevas soluciones para un problema, nuevos enfoques para un problema. En el campo del Just in Time, por ejemplo, alguna de las cuestiones más interesantes del Just in Time es que ha desarrollado herramientas específicas para la comunicación. No creo que nos dé la vida, pero hay dos en particular. Una se llama el Catchball y otra se llama el Nemawashi. Dos herramientas fundamentales para desarrollar la comunicación organizacional de una manera adecuada. La comunicación en las organizaciones es vital. Permítame solo algún dato. A finales de la década de los 80, la Asociación Internacional, porque ya ahí se había transformado en Internacional de Ingeniería Industrial en Estados Unidos, hasta la década de los 80, no sé si año 82, 83, la asociación era solamente la Asociación Americana de Ingeniería Industrial, pero tenía una paradoja, y es que más del 60% de los asociados a la Asociación Americana de Ingenieros Industriales eran de fuera de Estados Unidos. Entonces, se suscitó el debate y a finales de esa década, la Asociación Americana se transformó en la Asociación Internacional de Ingeniería Industrial. Esta asociación condujo un estudio muy interesante primero en Estados Unidos y después en otros países desarrollados, para encontrar la principal fuente de problemas en una organización. Y encontraron que más del 60% de las fuentes que originan los problemas en una organización están vinculadas a la mala comunicación. Mala comunicación oral, mala comunicación por escrito, mala comunicación, malos circuitos de comunicación dentro de la organización. Con el taylorismo-fordismo y la división entre la planificación y la ejecución, las organizaciones son centralmente piramidales jerárquicas
y ustedes lo han estudiado. Han estudiado que, por ejemplo, en la organización piramidal jerárquica, donde yo tengo un organigrama que es una pirámide, un triángulo, resulta que en esa organización la información baja en forma de órdenes y asciende en forma de reportes. Esa es la comunicación. No hay comunicación horizontal, por ejemplo, entre un mismo nivel dentro de la organización, ni comunicación cruzada entre distintos niveles. Solo se sigue la cadena de mando en el flujo de la información. Eso desde Henry Fayol para acá es la propuesta básica que se hizo dentro del marco del Taylorismo Fordismo. Pero hoy sabemos que es muy importante la comunicación en muy diversas dimensiones dentro de una organización. Los japoneses desarrollan herramientas específicas para esta cuestión. Por supuesto, superando claramente el planteo del Taylorismo Fordismo. Bien, perdóneme, le he puesto alguna pila al tema comunicacional en el que nosotros a veces como ingeniero industrial no le damos la importancia debida. Pero repito, la propia Asociación de Ingenieros Industriales ha hecho estudios en donde se demuestra. Los primeros estudios se hicieron en Estados Unidos, después se hicieron en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, y los resultados eran todos parecidos, arriba del 60%, 61, 63, 62, estos eran los valores. La gran cantidad de problemas que encontramos en la organización tienen como causa fundamental la mala comunicación. Y por cierto, en torno al cambio, la comunicación también juega un papel vital, porque no solo tiene la capacidad de transmitir visiones, soluciones, aprendizajes, sino que también tiene la capacidad de articular a los agentes que se van a enfocar en un proyecto de cambio. Es fundamental en la construcción de los consensos. Todo tiene que ver con la comunicación. La comunicación es vital. Ustedes creo que tienen una materia que se llama relaciones humanas. Allí, en principio, deberían estudiar buena parte de la problemática de la comunicación. A nosotros no nos da la vida para enfocarla en esta materia. Pero se las destaco para que ustedes vean que desarrollando una adecuada comunicación en las organizaciones podemos resolver muchos problemas, incluido la problemática del cambio, que es la que nos ocupa. Bien, avancemos. Perdón, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, profe. Vamos bien. Bueno, perfecto. Se entiende bien hasta ahí. Bien. Dijimos que íbamos a ver algunos modelos de cambio. Vamos a arrancar con el más típico, el de Kurt Lewin. El primero que lo planteó, el primero que se asomó a mirar cómo es el cambio organizacional. Kurt Lewin. Creo que nació, no sé si alemán o austríaco, y se refugió en Estados Unidos cuando Europa es destrozada por el antisemitismo. Él se va a Estados Unidos y ahí es ahí donde desarrolla su teoría. Si mal no recuerdo, creo que era austríaco, no alemán. Kurt Lewin tiene lo que se llama este modelo que está acá, el modelo que se llama de las aguas calmas. Él supone que una organización, como un conjunto de partes componentes, cuando funciona normalmente, es como si estuviera congelada en la articulación de esa parte del rompecabezas. Cuando quiere cambiar, lo que hace es, de alguna manera, modificar o liberar alguna de estas partes, que las volverá a combinar de una manera diferente. Entonces, para Kurt Lewin, el proceso de cambio organizacional tiene estas tres etapas.
La primera es identificar los componentes y tratar de descongelarlos, es decir, tratar de individualizarlos. La segunda es una especie de nueva combinación de posibilidades para esos componentes, que una vez que se logra, volvemos a congelar porque volvemos a funcionar de manera regular a partir de este nuevo punto. Vamos a ver que esta metáfora de Kurt Lewin, este modelo de cambio de Kurt Lewin, fue de alguna manera la moneda corriente hasta bien entrado en nuestros días. Hay numerosas otras modelos. Mi intención no es agobiarlo, y por cierto, tal vez haya alguna pregunta en el parcial de estas cuestiones, pero preguntas más bien conceptuales. Si me permiten, en la actualidad, el concepto más importante es el que está vinculado a este último, creo que se llama Satish Satir, este autor. Estos estudiosos de las organizaciones lo que plantean es que si la organización es un sistema complejo, en donde aplicamos además la teoría del caos y la teoría cuántica, el cambio allí es mucho más complejo que el que planteaba Kurt Lewin. En el medio hay numerosas otras teorías. Esta es una gran consultora norteamericana que plantea el cambio en un modelo que se llama las 7S o 7 etapas. También está este gran estudioso del cambio organizacional, durante sobre todo los 90 y hasta bien entrado este siglo, ha sido el referente del cambio, se llama John Kotter, de la Universidad de Harvard. El modelo de Kotter también tiene una serie de etapas que son relevantes. Algunas de ellas las vamos a ver. Luego está la teoría de los empujones, es decir, que el cambio está asociado a la energía que ponemos para empujarlo dentro de las organizaciones, etcétera, etcétera. Ya vamos a describir algunos más, pero mi intención no es agobiarlo con los modelos de cambio. Vamos a pasar luego a una fase más operativa. Lo que me interesa es mostrarle que el cambio organizacional tiene muchos ríos de tinta bajo el puente, que no es una cuestión simple, sino que se la ha venido estudiando de manera sistemática, particularmente desde la década de los 50. La teoría de Kurt Lewin se funda en la década de los 50 en Estados Unidos y de alguna manera es la mejor explicación que tuvimos hasta bien entrada la década de los 90. En los 90 aparece John Kotter, aparece también McKinsey, y en la actualidad el modelo más importante del cambio es el de Satish Satir. Bien, permítame, sí, adelante por favor. Sí. O sea, cada uno de estos modelos es uno mejor que el otro. No sé si es mejor, buena pregunta. Por lo menos toman una perspectiva diferente para explicarlo al cambio. ¿Y hay alguno que se base en el anterior y lo mejore? Buena pregunta, sí. Por ejemplo, el modelo de John Kotter, en realidad, marca una diferencia sustancial con el de Lewin, acumulando sobre la base de la experiencia que ha generado la aplicación del modelo de Lewin durante mucho tiempo. John Kotter propone, no me acuerdo si en el año 94 o 95 es cuando aparece su primer artículo en el Harvard Business Review, y en el 96 se publica el libro de John Kotter sobre el cambio en las organizaciones. Por ejemplo, una primera cuestión que dice John Kotter es que el cambio en las organizaciones necesita traducirse en consignas claras que se comunican a toda la organización, no a un núcleo de elegidos y de iluminados, porque si no el cambio no prospera. En segundo lugar, John Kotter, por supuesto, también rescata el tema del liderazgo
en las organizaciones. Lewin ya lo había planteado en el modelo de las aguas calmas, pasar de un modelo congelado a descongelarlo al modelo para recombinarlo, implica claramente la presencia de un liderazgo organizacional. Ese dato lo recoge, por ejemplo, John Kotter para desarrollar buena parte de las etapas de su modelo. No sé si en esa dirección apuntaba su observación. Sí, era como para, o sea, en el momento de leerlos, asociarlos. Bien, perfecto. Permítame un detalle. Aquí es como si tuviéramos un arco de complejidad de los modelos. El modelo tal vez más simple en su planteo es el de Kurt Lewin. Y el modelo más complejo es el de Satir. Permítame que lo ponga al modelo de Satir. El modelo de Satir se llama el modelo de los rápidos de agua clara. Y el proceso de cambio en las organizaciones se asocia con, fíjense la metáfora, se trata de un proceso de cambio que es equivalente a una embarcación de rafting que sale de un puerto en un río con rápidos de agua clara, pero esa embarcación circula en una noche sin luna, es decir, una noche oscura. Además, no tiene con claridad cuál es el puerto de llegada y va sometido a todos los rápidos que desarrolla el río y que no lo vemos con anticipación. Los cambios se suceden de manera constante a medida que el bote navega. Pero como no vemos los rápidos, no tenemos predecibilidad de lo que va a pasar. Hay literalmente un pequeño caos a medida que vamos circulando. Todo es inestable. Profe, y en este caso, Sí. a este tipo de modelo se lo puede tomar para el caso de transformaciones, o sea, de cambios, o sea, con ideas totalmente, o sea, como un timón de pegar un timonazo a la idea de empresa. A ver, si estoy entendiendo bien. O sea, como ahí lo tiene como cambio constante, ¿no? Y en esos cambios puede ser que sea algo totalmente radical. Por ejemplo, la empresa va apuntando una cosa con idea A y cambia totalmente a una B. A eso es como que va a la deriva con la idea. Sí, ¿no? a ver, no sé si es... sí, a ver, permítame a ver si capturé bien su observación. Cuando desatamos el monstruo del cambio en las organizaciones, lo que tenemos que saber es que una vez que comenzamos con los cambios, esos cambios son acumulativos en las organizaciones. Es decir, que el próximo cambio que va a sobrevenir depende de lo que hayamos hecho antes. Es decir, que sabemos que son constantes los cambios, pero que además se acumulan unos sobre otros. Si yo quiero desarrollar una organización altamente competitiva, que piense a escala global, que no esté solamente enfocada sobre los problemas del Valle del Lerma, que además quiera tener, digamos, un perfil de competencia a escala global, yo necesito introducir cambios que además sé que para que poder lograr ese objetivo de competencia a escala global, necesito ir acumulándolo en un proceso también de aprendizaje, porque los cambios constantes reflejan el aprendizaje en la organización. Esto sabemos que se va a traducir en una falta de estabilidad para los trabajadores, pero tenemos que garantizar que esa falta de estabilidad no se traduzca en falta de sustento salarial a final del mes. Hay que independizar los cambios en el proceso de trabajo de los cambios económicos en el salario de los trabajadores. Tenemos que también tratar de que los trabajadores entiendan de que este proceso de cambio introduce cierto grado de caos en la organización, pero que ese grado de caos es positivo en términos de creatividad, en términos de innovación. Por último, hay que señalar que la predecibilidad es de corto plazo
cuando estamos cambiando de esta manera así radical y pensando además en un horizonte de competencia que no es el local, donde tenemos una enorme estabilidad, donde los actores se conocen, donde las reglas están establecidas desde hace mucho tiempo, sino que vamos a competir en otro ámbito donde las reglas las estamos aprendiendo a medida que vamos bajando por ese rápido de agua clara. Entonces, como verán ustedes, dejo de compartir, esta teoría, en realidad, lo que señala es que si el cambio va a ser permanente en la organización, que por cierto, de manera casi indefectible, el cambio va a ser permanente en las organizaciones, un cambio de naturaleza cada vez más, más profunda, lleva a tener que pensar en que el modelo de Lewin es muy sencillo, que en realidad este otro modelo es el más adecuado. No sé si con esto llego a interpretar la pregunta. Sí, ahí lo entendí. Perfecto. Les propongo lo siguiente, me quedé sin margen de tiempo, tengo que entrar al otro curso. En todo caso, el Retomamos próximo... sobre esto, ¿no es cierto? Exactamente. Solo un detalle para quienes ayer nos pidieron. Vamos a diferir una semana entre el parcial de operaciones y el lunes siguiente, ya vamos a pasarle la fecha para el lunes siguiente, el lunes 21 va a ser el parcial de esta materia. Y les vamos a mandar para que ustedes se vayan entrenando para el parcial algunas preguntas, como para que no se sientan sorprendidos después por las preguntas del parcial. Y las vamos a revisar en clase también a las preguntas. ¿Está? Bien. Perfecto.